Europa desde el aire. El viaje de hoy comienza en una de las ciudades más importantes del mundo y continúa hacia el oeste, hacia Cornualles, sobre algunos de los magníficos paisajes de Inglaterra. Tras dejar la poblada Londres en el sureste, seguiremos el río Támesis. Pasaremos por el aeropuerto de Heathrow y trataremos de descifrar los secretos de Stonehenge. Desde allí, de nuevo hacia el oeste, a Dartmoor, donde se encuentra una de las prisiones más famosas de Inglaterra, y luego a Plymouth, desde donde zarparon los fundadores de Estados Unidos. Nuestro recorrido por el suroeste de Inglaterra terminará en el mar, en un grupo de hermosas islas que muy pocos conocen. Pese a su pequeña extensión, Gran Bretaña es rica en patrimonio. Así que acompáñenos en este viaje por el corazón histórico del sur de Inglaterra, desde Londres hasta Land's End. Los romanos fundaron Londres sobre una colina de grava junto al Támesis. Construyeron un puente de madera y la ciudad creció y creció. Cuando Guillermo, el duque de Normandía, invadió Inglaterra en 1066, eligió a Londres como su capital y levantó rápidamente una fortaleza para su defensa. Originariamente, la Torre de Londres, la torre de planta cuadrada del centro, era una fortaleza formidable que fascinó a los habitantes nativos. Al igual que otra torre construida 2000 años después, el edificio Suisse Ré, conocido popularmente como El Pepinillo. También junto al Támesis estaba el Teatro Globe, donde se representaron por primera vez muchas de las obras de Shakespeare. Esta es una fiel réplica inspirada en la visión del actor estadounidense Sam Wanamaker. La Catedral de San Pablo, escenario de la boda de los príncipes Carlos y Diana. Fue reconstruida con un nuevo y moderno diseño después de que el gran incendio de Londres destruyera gran parte de la ciudad en 1666. Samuel Johnson dijo: «Cuando un hombre está cansado de Londres, está cansado de la vida, porque en Londres está todo lo que la vida ofrece». Vemos el West End de Londres, el lugar elegido para vivir, ya que el viento llevaba el humo y los olores hacia el este. Aquí están los teatros, las tiendas de lujo, los mejores restaurantes, las residencias de la nobleza. Y Piccadilly Circus sigue siendo el lugar para ver y ser visto. El Támesis aún es la arteria de Londres. Aquí, en Westminster, había un vado por el que se podía cruzar el río con la marea baja. Y aquí se construyó la Gran Abadía, donde los monarcas son coronados desde hace más de 1000 años. Muy cerca está el Parlamento, desde donde antaño se gobernaba casi la mitad del mundo. Elevándose sobre todo el Big Ben, cuyas campanas todavía tañen cada cuarto de hora. Al final de una hermosa avenida ceremonial se sitúa el Palacio de Buckingham, residencia de la familia real desde 1837. El suyo es con diferencia el jardín privado más grande de la capital, con 17 hectáreas de bosque ajardinado y un lago. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, se instaló una tienda de campaña militar en una pequeña pista de aterrizaje privada al oeste de Londres. Dicha tienda era el mostrador de facturación para el primer vuelo comercial desde el pueblo de Heathrow, que ahora se encuentra bajo la Terminal 3 de este enorme aeropuerto. El solitario mostrador ha sido reemplazado por 5 colosales terminales
por las que pasan 70 millones de personas al año, cifra que pronto superará los 100 millones. Esta ciudad en sí misma cuenta con una plantilla de 60.000 empleados y gestiona más tráfico internacional de pasajeros que cualquier otro aeropuerto. Hace 200 años, viajar era difícil. Con la expansión industrial, la apertura del oeste de Inglaterra se convirtió en una prioridad. En 1836, un ingeniero de 27 años llamado Isambard Kingdom Brunel fue seleccionado para construir la primera sección del Great Western Railway, desde Londres a Bristol. 5 años más tarde, la línea estaba terminada y era tan uniforme que la llamaron la mesa de billar de Brunel. Un viaje que duraba días en carruaje se completaba ahora en horas. Hoy, los trenes circulan por la misma ruta a 200 kilómetros por hora. Pero había otra forma de transportar las mercancías: por el agua. El canal de Kennet y Avon se concluyó a principios del siglo XIX, apenas 40 años antes de que llegara el ferrocarril y arruinara la vida a los barqueros. Sus constructores también tuvieron problemas. En este caso, cómo elevar el nivel del canal 75 metros. Para elevar las barcazas construyeron 29 esclusas, 16 de ellas una detrás de otra. Tardaban casi 6 horas en pasar por todas. Un tiempo en el que podríamos ir y regresar de Bristol en tren. A 150 kilómetros al oeste de Londres se encuentra un increíble recuerdo de la antigüedad: Stonehenge. Fue erigido hace entre 3.000 y 5.000 años. Algunas de sus piedras son anteriores a la Gran Pirámide de Giza. Sabemos que se utilizó como una especie de observatorio celestial, o creemos que lo sabemos, porque pese a años de investigación, sigue planteando más preguntas que respuestas. ¿Su función era de carácter científico o religioso? ¿Por qué fue construido aquí y trajeron algunos menhires desde lugares a 200 kilómetros de distancia? Se piensa que Stonehenge se utilizó de forma ritual para identificar el solsticio de verano y el de invierno en un momento en el que las estaciones eran de suma importancia. Es un lugar único en el mundo. Avanzamos hacia el oeste y retrocedemos 5.000 años rumbo a los jardines de Stourhead. La naturaleza en su máxima belleza. No obstante, aquí casi nada es natural. El paisaje ha sido modelado y alterado por el hombre. El lago se formó gracias a la presa, y los árboles llegaron de diversas partes del mundo, entre ellos una secuoya gigante de California. Stourhead es obra de un banquero que quiso mostrar su riqueza y su gusto a sus amigos cultos. Los templos de estilo clásico salpican toda la propiedad, creando, como apuntó el cronista Hugh Walpole, uno de los escenarios más pintorescos del mundo. Ahora volamos sobre el condado de Somerset. Estas pocas piedras en la hierba son todo lo que queda de la abadía de Glastonbury. Fue un importante centro de peregrinación. Muchos creían que José de Arimatea vino aquí durante el tiempo de Jesús y clavó su bastón en el suelo, floreciendo inmediatamente. Se dice que el espino de Glastonbury florece el día de Navidad. La abadía se encontraba en un paisaje mágico vinculado a la leyenda del rey Arturo. Se dice que él y su esposa Ginebra están enterrados en los terrenos de la abadía. Sobre la campiña se alza la denominada Glastonbury Tor, una colina de gran poder místico que en tiempos pasados se creía que era la entrada al inframundo.
Estados Unidos tiene el salvaje oeste e Inglaterra el suroeste rural. No comienza en un lugar concreto, pero Montacute House se ubica dentro de sus límites. Esta hermosa mansión isabelina fue construida alrededor del año 1600, cuando Shakespeare aún vivía. Al igual que sus obras, esta residencia causó sensación. Con tantos cristales caros, parecía que la fachada era una ventana enorme. Todo un símbolo de riqueza. Pero hay otro. La planta superior cuenta con una galería de 52 metros donde la familia hacía ejercicio cuando el tiempo se volvía desapacible. Después de almorzar en la mansión, los comensales degustaban el postre aquí, en una de esas dos encantadoras casas ubicadas en los vértices. Un agradable cambio de escenario. Montacute también disponía de una versión inicial del refrigerador. Almacenaban el hielo bajo tierra durante el invierno para usarlo en los meses más cálidos. En todo el sur de Inglaterra hay figuras talladas en las laderas. Este es el gigante de Cerne Abbas. Se documentó por primera vez en 1750, pero los asentamientos cercanos de la Edad de Hierro sugieren que su origen es anterior. Como era de esperar, está considerado un símbolo de fertilidad. Se dice que las mujeres jóvenes solteras dormían sobre la figura para favorecer la búsqueda de un esposo. ¿Pero quién es? Según la leyenda, un gigante muerto en batalla que yacía donde fue abatido. Inglaterra es rica en este tipo de misterios, especialmente en el oeste del país. Esta enorme extensión de montículos y zanjas también es obra del hombre. El castillo Maiden es una fortificación de la Edad de Hierro situada en una colina, cuyo interior era un asentamiento seguro que fue ocupado durante cientos de años por las tribus locales. Los 3 anillos de zanjas tienen sus entradas descentradas, lo que facilita la defensa de su área central. Las grandes zanjas, de hasta 6 metros de profundidad, fueron excavadas con las herramientas más primitivas. Las palas eran omoplatos de bueyes y los picos, cuernos de ciervo. El castillo está deshabitado desde hace 1400 años. Quien haya visto la película Parque Jurásico sabrá de dinosaurios. Pero esta es la auténtica costa jurásica de Dorset, donde comenzó el estudio de sus restos fosilizados. Estos acantilados contienen material que ha estado en las profundidades del mar, en un pantano y en tierra firme. En las diversas capas de roca se encuentran los esqueletos fósiles de miles de millones de criaturas extintas, desde camarones hasta gigantescos animales terrestres. Se le compara con el Gran Cañón por la importancia de sus descubrimientos, muchos hechos por la paleontóloga local Mary Enning, quien a principios del siglo XIX cavó incansablemente durante años y desenterró restos de un reptil volador, el pterodáctilo, el primero encontrado en Inglaterra, además de muchos otros fósiles importantes. En estos acantilados hay incluso huellas de dinosaurios. Esta costa jurásica se extiende a lo largo de 150 kilómetros, desde la ciudad de Lyme Regis, donde se sitúa la película La mujer del teniente francés. En el siglo XVIII, este era uno de los puertos más grandes de la costa del Canal de la Mancha. Pero en la parte occidental no es todo sol y playas. Algunas regiones pueden ser muy sombrías. Esto es Dartmoor. 950 kilómetros cuadrados de tierras altas de granito, donde el clima cambia rápidamente y es fácil perderse. Aquí se encuentra una de las prisiones más famosas de Inglaterra. Fue construida a principios del siglo XIX en parte por prisioneros franceses capturados en las guerras napoleónicas, que fueron encerrados en su interior cuando terminaron su trabajo. Pocas personas han escapado de ella, y menos aún han escapado del páramo.
Charlotte Bronte ubicó su novela Jane Eyre en Dartmoor. Y Sir Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, se inspiró en ella para el sabueso de los Baskerville. El río Tamar separa el condado de Devon del vecino Cornualles. En su orilla este se encuentra una de las ciudades más famosas del oeste del país, Plymouth. Desde aquí, en 1620, los padres peregrinos zarparon en un pequeño barco llamado Mayflower y cruzaron el Atlántico para fundar otra Plymouth en Massachusetts. El de Plymouth es uno de los puertos naturales más espectaculares del mundo y es el mayor astillero naval de Europa. La base naval de Devonport alberga desde submarinos hasta barcos dragaminas. Los británicos sienten un afecto especial por Plymouth. Fue aquí desde donde Sir Francis Drake partió, después de terminar la partida de bolos que estaba jugando, para derrotar a la flota española frente a la costa en 1588. Por el puente ferroviario sobre el río Tamar viaja el Great Western Railway y lleva con orgullo el nombre de su ingeniero. Junto a él se eleva el moderno puente que nos lleva a Cornualles, tierra de leyendas. Cornualles es una tierra de sorpresas, como el castillo de Restormel. Este diseño se denomina Cell Keep, o torreón circular, un robusto muro exterior rodeado por una zanja o foso. Las paredes de piedra de 2,5 metros de grosor protegían los edificios de madera interiores de los atacantes. Restormel se construyó sobre una colina, por lo que se podía vigilar el paisaje. Los árboles crecieron mucho después de que se terminara el castillo. Solo vio una acción militar, la guerra civil en la década de 1640. El castillo, como muchos otros de este condado, pertenece al duque de Cornualles, también conocido como el Príncipe Carlos, heredero del trono de Inglaterra. Esta era una cantera en desuso. Ahora ha recuperado la vida. En la gigantesca herida dejada por la cantera se sitúa uno de los experimentos ecológicos más ambiciosos jamás realizados, el Proyecto Eden. Estos invernaderos o biocúpulas son los más grandes del mundo. Contienen entre ellos 100.000 plantas de cientos de especies. Las biocúpulas albergan 2 climas diferentes. Una, un clima húmedo y tropical, y la otra con el clima de las regiones cálidas y templadas del mundo. No están cubiertas de cristal, sino de una lámina especial más fuerte y más ligera, y que se limpia con la lluvia. El objetivo del Proyecto Eden es promover la relación entre las plantas y el hombre. Y con más de 1 millón de visitantes al año, parece que la gente está recibiendo el mensaje. Retrocedemos en el tiempo, desde las futuristas biocúpulas hasta este puerto, un puerto marítimo georgiano perfectamente conservado, construido en la década de 1790 por Charles Russell. De ahí su nombre, Charleston. Ahora mantiene algunos de los mejores grandes veleros a flote. Descansan aquí y aparecen en largometrajes. También se rodaron en este puerto escenas de Los Tres Mosqueteros y Ha llegado el águila. Pero Charleston no es solo un lugar bonito. Su puerto sigue en marcha. Cada mes parten de aquí 3 o 4 embarques de arcilla, el producto local, para hacer porcelana. Es una especie de museo en funcionamiento.
Falmouth también tiene puerto, uno natural, cuyo fondeadero es el más profundo de Europa Occidental. A lo largo de los siglos fue el objetivo principal de una fuerza invasora, por lo que el rey Enrique VIII, el que tuvo 6 esposas, defendió este y otros puntos vulnerables de la costa sur con una serie de fuertes de artillería. El castillo de Pendennis domina la entrada del puerto, una clara advertencia a los enemigos de Inglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como guarnición militar. Estamos ahora en Cornualles, un lugar de comunidades pesqueras autosuficientes que aún conservan sus costumbres y su lengua. Este es el Monte de San Miguel. Se puede acceder a él a pie con la marea baja, pero con marea alta se convierte en una isla. El conjunto de edificios es en parte una casa privada, en parte un castillo fortificado y en parte un retiro religioso. Y fue el homólogo de un monasterio similar al otro lado del canal, en Francia. Alzándose como un castillo de cuento de hadas, la tradición dice que en el monte vivió un gigante malvado que fue vencido por un niño, dando lugar a la historia de Jack el Matagigantes. Los romanos que ocuparon Gran Bretaña hace 2000 años tenían un nombre para este lugar: Belerion, el mar de las tormentas. Y hay un dicho local que dice: es un viento malo que no trae nada bueno en Cornualles. En tiempos pasados este era el hogar de los Grekers, piratas de tierra que encendían fuegos en las cimas de los acantilados para atraer los barcos a las rocas con mal tiempo. Una vez que los barcos tocaban tierra, los peones se apoderaban de la carga, sin tener en cuenta a los marineros que perecían. Los sobrevivientes eran despojados de sus posesiones e incluso asesinados. Sobrevolamos ahora Land's End, el punto más al suroeste de Inglaterra. El centro de visitantes es un destino turístico muy popular, situado peligrosamente sobre el mar. A pocos metros de la costa, el faro Lone Ships fue construido no para capturar barcos, sino para salvarlos. Está automatizado y debe su nombre a la forma de las rocas sobre las que se asienta, que parecen barcos vikingos o longships. Debió de ser un lugar solitario cuando estaba a cargo del farero. Pero no tanto como Wolf Rock, a 10 kilómetros mar adentro. Se eleva sobre una roca escarpada, un auténtico peligro para el transporte marítimo en la zona. 5 faros anteriores fueron destruidos por el mar hasta que se construyó esta robusta torre en la década de 1860. Es de granito en sus primeros 12 metros de altura. Nuestro viaje no ha terminado. A 45 kilómetros de la costa, en el Atlántico se encuentran las Islas Sorlingas, el último puesto de avanzada de Gran Bretaña. Después de ellas, la siguiente parada sería Estados Unidos. Algunos creen que las más de 50 islas, de las cuales solo 5 están habitadas, son todo lo que queda del reino del Lyonés, que se relaciona con la leyenda del rey Arturo. Lejos y bajo el océano, el suroeste británico tiene su propia versión de Atlantis, la legendaria ciudad bajo las olas. La isla Saint Mary's es la más grande. Es famosa por el cultivo de flores para su exportación. La mayoría de los terrenos son propiedad del Ducado de Cornualles. El alquiler de las tierras es solo un narciso al año.
Este viaje comenzó en una de las ciudades más grandes del mundo y termina en el punto más remoto de las Islas Británicas. Hemos visto grandiosos monumentos, costas rocosas y paisajes espectaculares que conforman el oeste de este reino insular. Como Shakespeare lo describió, es una piedra preciosa engastada en el mar de plata.